El repiqueteo pausado de la lluvia contra las enormes ventanas de la mansión Moreira marcaba el inicio de otro día que parecía ser tan solitario como lujoso. Elías Moreira, aún sumido en el letargo del sueño, apenas fue consciente del delicado ruido de unos pasos que se acercaban a su dormitorio. La puerta se entreabrió con suavidad, permitiendo que una figura estilizada y elegante hiciera su entrada. Valeria, impecable en su camisón de seda marfil que realzaba su porte sofisticado, sostenía una taza de porcelana humeante entre las manos. «Buenos días, cariño», murmuró con una sonrisa que parecía más calculada que sincera. Elías, sorprendido por el gesto inusual, se incorporó lentamente mientras sus ojos trataban de enfocarla. Hacía mucho tiempo que no recordaba un gesto tan aparentemente tierno de su esposa. «Te preparé té», dijo Valeria con dulzura, dejando la taza sobre la mesita junto a la cama. Su mirada parecía escrutarlo, pero su voz no traicionaba ninguna emoción caótica. Elías tomó la taza sin mucho entusiasmo, un tanto desconcertado por aquella amabilidad repentina. No estaba acostumbrado a los excesos afectivos de Valeria, cuyo carácter frío y reservado siempre lo había mantenido en una especie de distancia emocional. Sin embargo, parte de él, aún confiando en los cimientos del matrimonio, decidió tomar el gesto por lo que parecía. Un intento de reconciliación silenciosa después de semanas de pequeña tensión. Al tomar la taza, sus dedos rozaron los de Valeria, quien retrocedió con una mirada fugaz de incomodidad antes de soltar una risa nerviosa. El ambiente en la habitación se detuvo en un momento incómodo, cargado por las reservas no expresadas entre ellos. Valeria insistió en que bebiera el té, casi con una urgencia que no estaba acorde con su conducta usual. «No se enfriará, ¿verdad?», comentó con una sonrisa que parecía al borde de quebrarse. Cuando Elías se llevó la taza a los labios, el estruendo repentino de la puerta al abrirse interrumpió la quietud. Ruth, la fiel mucama que había servido a Elías desde sus inicios más humildes, irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. «No lo beba», gritó con una fuerza que no correspondía a su carácter introvertido. Elías, desconcertado por el tono alarmado de Ruth, detuvo sus movimientos mientras miraba alternativamente entre ella y Valeria. Valeria, visiblemente consternada, se apresuró en responder. «¿Qué significa esto? ¿Qué te pasa, Ruth?», preguntó con una mezcla de indignación y dureza en su tono. Pero Ruth, a pesar del temblor en sus manos y el evidente peso de hablar fuera de lugar en aquella casa, se mantuvo firme. Avanzó un par de pasos, sus ojos oscilando entre la taza de Elías y la expresión helada de Valeria. «Yo sé lo que está haciendo, señora», dijo, su voz cargada de una sinceridad que incluso sus propios nervios no podían negarle. «Encontré esto en su cuarto», agregó, extendiendo la mano con un par de frascos vacíos que, aunque simples, representaban evidencia suficiente para inquietar al que los observara con calma. Elías, aún sin comprender completamente la magnitud de lo que sucedía, dejó la taza sobre el buró mientras fijaba su atención primero en Ruth y luego en los frascos. Valeria rompió su silencio repentinamente, lanzando una risa forzada con la intención de desviar la situación. «Por favor, estas acusaciones son ridículas», exclamó. Ruth debió haber malinterpretado algo que encontró. «Todo esto es un malentendido», pero la expresión rígida de Ruth atravesó el discurso de Valeria como un cuchillo. «No, señor Elías, he visto cómo desde hace días, se asegura de que usted beba todas las mañanas lo que ella prepara. Encontré los frascos en los cajones del baño. Sus medicamentos no son para usted». La habitación se llenó de un silencio denso. Contra la imagen de control y elegancia de Valeria, Ruth parecía un faro de honradez. Aquel instante estaba lleno de verdades no dichas que Valeria poco a poco dejó entrever. «Hice lo que debía hacer. Estaba tratando de salvar nuestro matrimonio», escupió, mostrando sin querer su verdadera cara ante Elías. Sus palabras implicaban más de lo que ella misma esperaba revelar. Fue suficiente para que Elías se levantara de su cama, dejando caer el peso del silencio entre ambos. Valeria trató de acercarse. Sus palabras se hacían más suaves, una vez más intentando manipular la narrativa. Pero Elías, conmovido por las revelaciones y transformado por una creciente sensación de traición, alzó la mano para detenerla. Con la taza sobre el fregadero, Elías observó cómo Ruth se quedaba con él para apoyarlo, mientras Valeria salía indignada de la habitación. Ruth intentó disculparse. «Perdone mi atrevimiento, señor». Pero Elías negó con la cabeza. «Ruth, creo que me diste la oportunidad de abrir los ojos». La escena final muestra el contenido de la taza vertiéndose lentamente, mientras Elías sabe que el día apenas comenzaba y que su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio en la mansión Moreira estaba tan profundo que parecía resonar en cada rincón de su vasta inmensidad.
Desde aquella mañana en que todo cambió, Valeria había salido de la casa, no sin antes dejar tras de sí un rastro de intriga y devastación. Pronto, la noticia del intento de manipulación llegó a oídos de los círculos sociales que frecuentaban, y lo que alguna vez fue admiración por el matrimonio perfecto se transformó en cuchicheos y desprecio. Mientras tanto, Elías evitaba pensar en qué estaba diciendo la sociedad a sus espaldas. Sus pensamientos estaban atrapados únicamente en las señales que había ignorado durante tanto tiempo, en cómo permitió que una relación basada en apariencias se convirtiera en su realidad. Encerrado en su despacho durante días, Elías intentaba proteger lo único que sentía que le quedaba intacto, su imperio financiero. Papeles con cifras, contratos y documentos legales cubrían la enorme mesa de madera oscura. Elías analizaba cada palabra, cada cláusula, queriendo anticipar el próximo movimiento de Valeria, quien ya había iniciado una agresiva batalla legal para reclamar lo que según ella le pertenecía. A pesar de lo humillada que estaba tras el escándalo, la verdadera Valeria, fría y calculadora, nunca se rendiría sin luchar. Cada llamada con sus abogados era una nueva dosis de claridad para Elías. El amor que él creyó proteger durante años no era más que una ilusión creada por las apariencias. En medio de este caos emocional, Ruth permanecía presente, realizando sus labores con la misma dedicación de siempre, pero con una calidez renovada que poco a poco comenzaba a convertirse en un apoyo emocional para Elías. Ya no era solamente la empleada discreta y eficiente que mantenía todo en orden. Ahora su presencia irradiaba algo que Elías no podía describir del todo, pero sí sentir. Mientras revisaba papeles en la madrugada, encontraba un café caliente sobre su escritorio. Si olvidaba comer, Ruth se encargaba de recordárselo sin siquiera pronunciar palabras, solo con pequeños gestos. Su lealtad, que ya había demostrado al enfrentarse a Valeria, seguía mostrándose en los momentos más simples, los que resonaban más profundamente. Una noche, cuando Ruth terminaba de limpiar la cocina, Elías, exhausto, apareció buscando algo más que alimento. Quizá lo que realmente necesitaba era alguien con quien hablar. ¿Sabías desde hace cuánto esto estaba pasando?, preguntó con voz baja mientras apoyaba sus manos sobre la barra. Ruth, que rara vez había cruzado más palabras de las necesarias con él, lo miró detenidamente antes de responder. Lo sospeché durante semanas, señor, pero no supe cómo decírselo. No era mi lugar. Solo intenté protegerlo de la mejor manera que pude. En un tono pausado, Ruth compartió algunos detalles que nunca había mencionado. Momentos en los que había escuchado insultos disfrazados de sutilezas por parte de Valeria o gestos de desdén que Elías, ciego por el amor, nunca notó. Cualquier intento de tranquilidad entre ellos fue prontamente interrumpido por el regreso de figuras del pasado, atraídas por el escándalo público. Los familiares de Elías, ausentes cuando él construía su imperio desde cero, ahora reaparecían con pretextos disfrazados de apoyo. «Solo queremos saber cómo estás, Elías», decían algunos, mientras otros dejaban entrever un interés más práctico que emocional. Entre estas sombras del pasado también llegó Sofía, una amiga de la infancia de Elías. Sofía era ahora una abogada prominente, conocida por su destreza en manejar casos difíciles. Al principio, ella se presentó como una aliada, alguien dispuesto a ayudarlo a sobrellevar el divorcio desde el ámbito legal. Sin embargo, sus gestos, sus sonrisas y un cierto brillo en sus ojos delataban que sus intenciones no eran solo profesionales. Mientras las luchas internas de Elías continuaban creciendo, Valeria no tardó mucho en reaparecer en la mansión, reclamando el lugar que sentía que todavía le pertenecía. Vestida con elegancia y cargando un rostro tan pétreo como enigmático, irrumpió en la sala de estar con una actitud desafiante. «¿Realmente piensas que puedes apartarme de tu vida tan fácilmente?», fueron las primeras palabras que soltó. Sus movimientos calculados y seguros contrastaban con las verdaderas motivaciones que Elías comenzaba a entender. Ruth, que permanecía en las sombras observando desde el umbral, apretó los labios al ver la mirada de Valeria. En su actitud había algo más que orgullo. Había una amenaza que Valeria apenas intentaba disimular. Las palabras más hirientes llegaron cuando Valeria, perdiendo la compostura por un instante, señaló en dirección a Ruth y lanzó sin filtro alguno. «¿Crees que alguien como ella puede entenderte mejor que yo? ¿Eso es lo que piensas, Elías?». La declaración resonó en la habitación, dejando entre ellos un aire tenso que casi podía cortarse con un cuchillo. Elías, con el rostro impasible, simplemente observó cómo Valeria recogía sus cosas y salía con un portazo. Aunque no respondió a sus ataques, las palabras que dejó atrás removieron algo en él. No fue ira lo que sintió, sino una mezcla de vergüenza y reflexión. Por primera vez miró a Ruth y pensó en su vida anterior, antes de la riqueza, y en cómo había perdido contacto con las personas realmente genuinas.
Las noticias sobre el divorcio y la disputa legal comenzaron a aparecer en las portadas de los periódicos y revistas de sociedad. No faltaron rumores ni especulaciones que, aunque distorsionadas, mantenían la atención en el caso. Ruth se esforzaba por mantener todo dentro de la mansión en equilibrio, pero era evidente que algo en su relación con Elías estaba cambiando de manera imperceptible. Quizá eran las conversaciones cada vez más largas en las noches, o el aire de complicidad que poco a poco los envolvía. Incluso cuando los problemas exteriores acechaban, como los antiguos socios de Elías que aprovechaban el caos para atacar su reputación, Ruth siempre sabía dar un paso atrás o hacia adelante según lo necesitaran las circunstancias. Una noche, Elías bajó a la cocina nuevamente, como lo hacía cada vez más seguido. Esta vez no buscaba distracción ni respuestas, solo compañía. Ruth, con las manos ocupadas entre platos y trapos, le dedicó una sonrisa cansada pero sincera. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo atrás?, le preguntó Elías con una franqueza que desarmaba. Ruth esta vez no se apresuró a responder. Sus ojos recorrieron el espacio vacío a su alrededor, el reflejo de las luces en el suelo y finalmente las manos de Elías apoyadas en la barra. Quizá, pero alguien siempre tiene que quedarse para cuidar lo poco que queda en pie, respondió. Sus palabras no solo expresaban una humildad propia de ella, sino también una fe silenciosa en lo que todavía podía construirse. Aquella noche, mientras Ruth apagaba las luces de la mansión y regresaba a su habitación, Elías permaneció en el despacho hojeando un viejo álbum de fotografías. Una página en particular llamó su atención. Una imagen de Ruth en un evento de años atrás, sosteniendo al hijo pequeño de un socio mientras reía con amabilidad. Por alguna razón, esa imagen quedó fija en la mente de Elías, como un recordatorio inesperado de lo que realmente importaba en la vida que él había olvidado en medio de tanto lujo y caos. El invierno comenzó a despuntar con su brisa fresca, llenando los espacios de la mansión con un aire que se sentía tanto en lo físico como en lo emocional. Había un cambio silencioso pero constante en la dinámica entre Elías y Ruth. Aunque ella continuaba realizando sus tareas habituales como si nada hubiera cambiado, pequeños gestos comenzaban a sobresalir para Elías. La forma en que Ruth siempre aplicaba un cuidado extra al dejar su café en el lugar perfecto, o la serenidad de su presencia en los momentos más tensos empezaron a convertirse en un refugio para él. Una tarde, mientras ambos compartían un café en la terraza, Elías se sorprendió al notar que no recordaba la última vez que se había sentido tan cómodo, tan genuinamente en paz. Fue en ese momento que por primera vez desde el inicio del escándalo dejó escapar una sonrisa sincera. «¿Sabes, Ruth? Creo que jamás me he detenido a agradecerte todo lo que haces por mí», confesó Elías después de un ligero silencio. Ruth, siempre humilde, bajó la mirada antes de contestar. «No tiene que hacerlo, señor. Solo intento cumplir con mi trabajo». Pero sus palabras, aunque modestas, no ocultaban el leve enrojecimiento de sus mejillas tras escuchar el agradecimiento de Elías. En ese breve intercambio, ambos sintieron un momento íntimo que no necesitaba explicaciones ni palabras adicionales. Sin embargo, Ruth rápidamente se recompuso, recordándose a sí misma que las líneas eran claras. Ella trabajaba allí para servir, no para ser parte de algo más grande en la vida de Elías. Pero en su fuero interno sabía que algo profundo comenzaba a cambiar. La calma que parecía rodear aquello se rompió cuando Gabriel apareció de repente en la vida de ambos, trayendo consigo una tormenta de emociones. Su llegada fue tan calculada como inevitable. Ruth lo vio por primera vez entrando en la mansión en compañía de la abogada de Elías. Estaba allí como el nuevo representante legal de Valeria. Su presencia encendió un nerviosismo en ella que no pasó desapercibido para Elías. Años atrás, Gabriel había sido alguien importante en la vida de Ruth, un hombre por el que había llegado a creer en promesas vacías de amor eterno, solo para ser abandonada en un momento de necesidad. Ahora, verlo invadiendo su nuevo mundo era como una herida recién abierta. Gabriel, astuto y perspicaz como siempre, no perdió tiempo en remarcar su ventaja emocional. Con una sonrisa irónica, dejó entrever con insinuaciones que Ruth tenía secretos que podrían cambiar la percepción que Elías tenía sobre ella. Elías, aunque intrigado, no mencionó nada al respecto de inmediato. En cambio, guardó sus pensamientos para sí mismo, evaluando cada gesto entre Ruth y Gabriel con un interés creciente, lo que solo aumentó su curiosidad por el pasado de ella. No podía negar que algo en la reacción de Ruth, en su nerviosismo apenas disimulado, lo perturbaba, pero también avivaba su deseo de protegerla. Por otro lado, Valeria, siempre oportunista, usaba a Gabriel como un peón estratégico, pretendiendo que el abogado actuara como un puente para recuperar el control emocional y financiero sobre Elías. En medio de esta confusión,
Elías recibió una invitación para asistir a un evento de caridad donde Valeria también estaría presente. Aunque rechazaba la idea de reencontrarse con ella, Ruth lo animó a asistir. «Usted debe mostrarse fuerte, señor, por usted mismo, por su nombre», le dijo con una firmeza que desarmó cualquier duda en Elías. Llegó el día del evento y con un traje impecable y una expresión que a duras penas escondía su incomodidad, Elías se presentó sabiendo que los reflectores estarían sobre él. Valeria aprovechó cada oportunidad para acercarse a él, mostrando un lado cordial que intentaba manipular la percepción del público. Sus palabras estaban llenas de dobles intenciones, pero Elías, decidido a no dar un paso atrás, la enfrentó con una calma implacable que dejó a Valeria sin más recurso que una sonrisa forzada. La sorpresa mayor llegó cuando Gabriel, después de observar desde las sombras, decidió entrar en escena. Con palabras calculadas, insinuó frente a algunos asistentes del evento que conocía los oscuros secretos del personal más cercano a Elías. No mencionó nombres, pero cada mirada dirigida hacia Ruth, quien había llegado discretamente al evento al final del día, lo decía todo. Sin embargo, Ruth no dejó que el miedo la venciera. Caminó con paso decidido hacia Elías, quien permanecía inmóvil frente a Gabriel y el resto de los invitados. En un espacio lleno de tensión, Ruth, con temple y dignidad, declaró sin vacilar: «He cometido errores en el pasado, pero nunca he traicionado mi verdadero carácter. Si hoy estoy aquí, es porque aprendí a perdonarme y a construir desde el trabajo honesto. Mi único error fue confiar en alguien que no creía en los mismos valores». El salón, que hasta ese momento solo conocía rumores y supuesto poder, quedó en silencio. Gabriel intentó replicar, pero sus palabras apenas encontraron peso frente a la firmeza de Ruth. Elías, sin pensarlo mucho más, se adelantó hasta ella, tomando su mano frente a todos los presentes. En un acto inesperado pero contundente, dirigió su voz al salón con una frase que destacó por su simpleza y fuerza: «No voy a repetir el error de dejar que las personas equivocadas definan a las personas correctas». Ruth, sorprendida pero agradecida, no soltó su mano mientras las miradas confundidas y llenas de curiosidad acariciaban la escena. A medida que la atención del salón volvía a dirigirse hacia otros temas, Ruth y Elías abandonaron el lugar juntos, aunque ella llevaba en el rostro la preocupación de las posibles consecuencias. Mientras subían al auto, Ruth, en voz baja, le dijo a Elías: «No tenía que hacer eso, señor. Su reputación». Él, sin mirarla, respondió: «Mi reputación no vale nada si no estoy defendiendo lo que creo. Y creo en ti, Ruth». Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas del vehículo, mientras Ruth contemplaba en silencio las palabras de Elías, preguntándose hasta qué punto estaba lista para creer en él como él lo hacía en ella. En la mansión, Ruth volvió a sus labores, intentando mantener su mente ocupada después de la tensión de la noche. Sin embargo, en la soledad de su habitación, las palabras de Gabriel resonaban una y otra vez. Esa noche terminó con el peso del pasado aún sobre los hombros de Ruth, pero también con una certeza que nacía en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en sus batallas. Las semanas posteriores al evento de caridad estuvieron marcadas por un cambio sutil pero evidente en la relación entre Elías y Ruth. Aunque ninguno lo expresaba abiertamente, había una calma compartida cada vez que estaban juntos. Ruth continuaba con su rutina de trabajo, mientras Elías parecía buscar más su compañía, encontrando en ella una paz que no había conocido en años. Sin embargo, esa misma tranquilidad contrastaba drásticamente con los conflictos que comenzaban a erigirse a su alrededor, como tormentas que amenazaban con desmoronar todo lo que habían logrado construir. Gabriel, con su astucia habitual, había comenzado a tejer una red de manipulación en favor de Valeria, no solo para avanzar en sus planes legales, sino también para socavar lo que se gestaba entre Elías y Ruth. Ruth se sentía cada vez más expuesta. Gabriel, con su presencia constante y miradas cargadas de intención, comenzaba a recordarle su propio pasado, uno que había enterrado profundamente pero que él parecía empeñado en desenterrar. Hacía años, Gabriel había sido alguien en quien Ruth confió ciegamente. Su amor por él la llevó a tomar decisiones que en aquel entonces creyó correctas. Sin embargo, todo se desmoronó cuando Gabriel la abandonó justo cuando más lo necesitaba, dejándola para enfrentar sola el peso de un escándalo en el que él mismo estuvo involucrado. Ahora, ese pasado amenazaba con regresar, y Ruth sentía que cada mirada de Gabriel era un recordatorio de las cicatrices que aún no sanaban por completo. Mientras tanto, Valeria, incapaz de aceptar la posibilidad de perder el control que alguna vez tuvo sobre Elías, intensificaba sus esfuerzos. En complicidad con antiguos socios de los negocios de Elías, varios de los cuales guardaban rencores por conflictos pasados, comenzaron a fraguar un plan para desacreditarlo públicamente.
Los rumores sobre su supuesto debilitamiento debido a la influencia de Ruth empezaron a circular en los medios, pintando una imagen que lo hacía parecer inestable, incapaz de gestionar su imperio. Valeria jugaba su carta más oscura, alimentando mentiras y manipulaciones que buscaban no solo destruir a Elías, sino también a Ruth, cuyo vínculo con él era el eje de su estrategia. En medio de este caos, Elías y Ruth encontraban pequeños refugios en los momentos que compartían. Una tarde, Elías decidió invitar a Ruth a la finca que él había comprado años atrás, un lugar que había visitado muy pocas veces debido al ritmo frenético de su vida en la ciudad. Caminando entre los campos, ambos hablaron con una honestidad que hasta ese momento no habían permitido florecer. Ruth compartió fragmentos de su vida antes de trabajar para él, y Elías, con una expresión de genuino interés, le confesó que nunca había sentido la tranquilidad que experimentaba cuando estaba a su lado. «Contigo todo parece tener sentido», dijo Elías con una sinceridad que desarmó a Ruth. Aunque ella sentía lo mismo, no pudo evitar guardar cierta distancia en sus palabras, recordándose las amenazas de Gabriel y Valeria que oscurecían cada nuevo paso. La tensión entre ellos crecía, no por falta de conexión, sino por los obstáculos externos que ambos reconocían. Ruth temía que su pasado, si salía a la luz, no solo dañara la frágil paz que había encontrado con Elías, sino que también afectara irremediablemente su reputación. Por su parte, Elías sabía que la conexión que sentía con Ruth era real, pero también veía el peso que los prejuicios sociales imponían sobre su relación. Entre el personal, los socios y su círculo cercano, la idea de que un hombre como él se enamorara de alguien como Ruth era poco menos que un escándalo. Sin embargo, Elías estaba cansado de permitir que el qué dirán definiera sus decisiones. Pero no todos compartían esa determinación. Gabriel, al ver que sus insinuaciones y tácticas sutiles no conseguían separar a Ruth de Elías, decidió dar un golpe más directo. Una noche, mientras Elías trabajaba en su despacho, Gabriel entró sin previo aviso, llevando un maletín en la mano y una sonrisa de autosuficiencia en el rostro. «Pensé que sería bueno que vieras esto», dijo, colocando sobre el escritorio unos documentos que había mantenido cuidadosamente ocultos durante años. Con un tono frío, explicó cómo Ruth había estado implicada en un fraude financiero cuando trabajaba en un banco pequeño en su juventud. Aunque Gabriel no mencionó su propia participación en el caso, las pruebas parecían incriminar a Ruth lo suficiente como para sembrar dudas en la mente de cualquiera. Elías no respondió de inmediato. Miró los documentos, luego fijó la mirada en Gabriel, cuyo aire de triunfo era evidente. «¿Qué esperas con esto, Gabriel?», preguntó Elías, su voz monótona pero cargada de tensión contenida. Gabriel, fingiendo una expresión de empatía, respondió: «Solo creo que debes saber quién es realmente la persona en la que estás confiando». Una parte de Elías sabía que Gabriel tenía motivos para manipular, pero los documentos claros y meticulosamente presentados despertaron una grieta de incertidumbre. Gabriel, seguro de que había sembrado la semilla de la duda, salió del despacho dejando a Elías solo con sus pensamientos. Esa noche, Elías no pudo dormir. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente. «Debes saber quién es realmente la persona en la que confías». Pero tan pronto como esas palabras surgían, otro recuerdo las contrarrestaba. La lealtad inquebrantable de Ruth, los momentos fragmentados pero profundos que habían compartido. En su corazón sabía que Ruth era más que los documentos que Gabriel había presentado, pero la lógica, junto con su instinto protector, lo hacía preguntarse si debía investigar más antes de tomar una decisión definitiva. A la mañana siguiente, Elías salió temprano de la mansión, dejando a Ruth sin saberlo. Gabriel, siempre maquinando, la interceptó con una actitud calculadamente casual. «Elías puede ser un hombre noble, pero también es listo», le dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Y cuando vea quién eres realmente, Ruth, todo esto se derrumbará». Ruth, aunque profundamente afectada, no permitió que sus emociones se reflejaran en su rostro. Pero sabía que las palabras de Gabriel no estaban lejos de ser ciertas. Si Elías descubría la verdad desde las mentiras de sus enemigos y no desde ella misma, todo lo que habían construido podía desaparecer. Al regresar a casa esa noche, Elías evitó a Ruth, encerrándose de nuevo en su despacho. Desde la ventana de su habitación, Ruth lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de angustia y resignación. Por primera vez en años permitió que las lágrimas brotaran mientras intentaba decidir si debía enfrentarse a él con la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Afuera, la brisa de la noche agitaba las ramas de los árboles, un eco de las tensiones que crecían como raíces invisibles bajo sus pies. La penumbra del despacho de Elías lo envolvía mientras revisaba los documentos incriminatorios que Gabriel había dejado sobre su escritorio. Aunque sus manos descansaban estáticas sobre la mesa, su mente era un torbellino de dudas.
Las palabras de Gabriel, directas y envenenadas, seguían resonando. Debes saber quién es realmente la persona en la que confías. Sin embargo, cada vez que esas ideas sembraban incertidumbre en su corazón, surgían los recuerdos de Ruth, su lealtad inquebrantable, sus actos bien intencionados, la valentía con que lo había defendido frente a Valeria. Era imposible reconciliar esas memorias con la imagen deshonesta que Gabriel intentaba pintar. Tengo que saber la verdad, se dijo, cerrando los ojos con fuerza mientras tomaba una decisión crucial. Investigaría por su cuenta antes de dirigirle una palabra a Ruth. No era desconfianza, era la necesidad de asegurarse para protegerla a toda costa. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y movimiento. Elías contactó a investigadores de su plena confianza para rastrear los eventos del pasado de Ruth, siguiendo los documentos que Gabriel había dejado. Mientras tanto, su rutina en casa transcurría entre breves encuentros con ella, en los que ambos parecían reservar palabras que antes compartían con facilidad. Ruth notaba la ausencia mental de Elías, aunque él intentaba mostrarse como siempre, y esa distancia creciente encendía una inquietud en su interior. Por momentos, Ruth sentía que las palabras de Gabriel eran más que simples manipulaciones, pero decidió ignorarlas, enfocándose en sus labores con la esperanza de que todo fuera solo una sombra pasajera. Finalmente las piezas comenzaron a encajar. Al revisar minuciosamente los registros financieros y legales que involucraban a Ruth, Elías descubrió algo que lo llenó de indignación. El supuesto fraude que arruinó la reputación de Ruth había sido cuidadosamente planeado por Gabriel para ocultar su propia malversación. Mientras Ruth era acusada injustamente, él logró desviar fondos y culparla para salvarse. Aunque en el pasado Ruth logró limpiar su nombre frente a la ley, la huella de aquel escándalo la persiguió por años, limitando sus oportunidades y orillándola a buscar refugio en una vida discreta, donde nadie cuestionara su integridad. Saber la verdad no solo alivió las dudas de Elías, sino que desató una furia contenida hacia aquellos que la habían dañado de manera tan cruel. Esa misma tarde, mientras Elías continuaba procesando lo que había descubierto, Gabriel encontró una nueva oportunidad para acercarse a Ruth. Sorprendiéndola mientras ordenaba la despensa de la mansión, Gabriel se detuvo en el umbral con la misma arrogancia que siempre lo había caracterizado. Parece que sigue siendo la misma mujer que deja su destino en manos de otros, soltó con ironía, provocando que Ruth soltara una lata entre sus manos. Ella lo enfrentó con una expresión de pura firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. No estoy aquí para discutir contigo, Gabriel, y no voy a permitir que arruines lo poco que he podido construir. Pero Gabriel, acostumbrado a manipular a quienes lo rodeaban, se acercó con palabras aún más incisivas. ¿De verdad crees que mereces estar aquí? Elías ya sabe la verdad sobre ti. Ha estado investigándote, porque ni siquiera él confía completamente en ti, dijo, dejando caer esas palabras como un golpe bajo que perforó la defensa de Ruth. Ruth quiso responder, pero las palabras de Gabriel la dejaron estática. Aunque su corazón quería creer que Elías nunca desconfiaría de ella, una sombra de duda comenzó a formarse. Gabriel lo vio en sus ojos, y satisfecho por haber plantado la semilla, simplemente sonrió y se fue. Las horas siguientes fueron difíciles para Ruth, quien por primera vez desde que había comenzado a trabajar para Elías, sentía que algo se desmoronaba dentro de ella. Guardó silencio y evitó cruzarse con él el resto del día, inmersa en sus propios pensamientos, preguntándose si realmente merecía el lugar que ahora ocupaba cerca de él. Al caer la noche, la puerta del despacho de Elías se abrió de golpe. Él cargaba consigo un sobre y una mirada determinada que reflejaba tanto certeza como vulnerabilidad. Caminó hacia Ruth, quien se encontraba sentada en la cocina con una taza de té entre las manos. Al verla, se detuvo por un momento, como si necesitara reunir las palabras correctas. «Ruth, necesitamos hablar», dijo con una voz profunda. Ruth sintió un nudo en el estómago. Por un instante pensó que Gabriel tenía razón. Pero antes de que ella hablara, Elías extendió el sobre hacia ella. «Aquí está todo», continuó él con suavidad. «Aquí está la prueba de que todo lo que pasó en tu pasado fue una mentira construida por alguien más para destruirte». Ruth tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. Levantó la mirada hacia Elías, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «No quería investigarte, Ruth. Lo hice porque no iba a permitir que nadie más intentara lastimarte. Lo hice porque necesitaba protegerte», confesó Elías, su voz quebrándose al final. Ruth, con lágrimas brotándole de los ojos, dejó el sobre la mesa sin abrirlo. «No necesitabas nada de esto para saber quién soy», respondió con un tono cargado de emoción. Y por primera vez,
Ruth se sintió libre para compartir el peso de todo lo que había cargado durante años: su trabajo en el banco, su relación con Gabriel, el juicio, la desesperación de no tener a dónde ir después del escándalo. Todo salió a borbotones, como si al fin pudiera desprenderse de las cadenas que la ataban al pasado. Elías la escuchó en completo silencio, sin interrumpirla, dejando que cada palabra se colocara entre ellos como piezas de un rompecabezas que finalmente tomaban forma. Cuando Ruth terminó, se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la mezcla de emociones. Elías, con el corazón en la mano, dio un paso al frente y colocó suavemente sus manos sobre las de ella. No importa lo que intenten decir sobre ti, Ruth. Sé quién eres. Sé lo que vales. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, dude de eso. Dijo con una determinación que hizo que Ruth levantara la mirada hacia él por primera vez desde que había comenzado a hablar. En ese instante todos los muros que los separaban se desmoronaron. Ambos se abrazaron con una intensidad que hablaba de perdón, de aceptación y de un amor naciente que finalmente encontraba un terreno firme para florecer. Nunca antes Ruth había sentido un alivio tan puro, mientras que Elías encontraba una certeza que lo hacía sentir invencible. A partir de ese momento sabían que enfrentarían lo que viniera, no como individuos separados, sino como un equipo. Una fuerza unificada por algo mucho más fuerte que cualquier enemigo o prejuicio social que pudiera intentar separarlos. Afuera, las estrellas brillaban con intensidad como si iluminaran el camino hacia lo que estaba por venir. Las paredes de la mansión de Valeria ya no reflejaban la seguridad y el poder que alguna vez la protegieron. Envuelta entre papeles, llamadas y reuniones clandestinas con periodistas, Valeria afilaba su estrategia final. A pesar de las derrotas acumuladas, en su mente todavía había un camino hacia la victoria, uno que pasaba por destruir completamente a Elías y a la mujer que, según ella, había usurpado su lugar. Si él cree que puede humillarme y seguir adelante, está muy equivocado, musitaba mientras repasaba las instrucciones sobre las filtraciones preparadas con Gabriel. Pero incluso ahora, Valeria notaba que su aliado ya no era el hombre confiable que solía ser. Las constantes dudas y tensiones entre ambos evidenciaban grietas, pero Valeria estaba decidida a ignorarlas. Solo necesitaba ganar, a cualquier costo. En los días previos al evento mediático, las redes y los periódicos comenzaban a inundarse con insinuaciones cuidadosamente distribuidas. Titulares sensacionalistas hablaban de malos manejos financieros, suposiciones sobre una relación poco decorosa entre Elías y Ruth, e incluso rumores de corrupción en los contratos más recientes de las empresas del millonario. La estrategia de Valeria era simple pero efectiva: crear una narrativa de escándalo que manchara tanto la imagen de Elías como la de Ruth, asegurándose además de que los medios estuvieran presentes en la conferencia de prensa que planeaba ejecutar como su movimiento final. Su táctica consistía en hacerlo primero: atacar antes de que ellos pudieran defenderse. Sin embargo, lo que Valeria ignoraba era que Elías y Ruth habían estado trabajando en silencio durante semanas, recopilando piezas clave que no solo desmentirían sus acusaciones, sino que también la incriminarían junto a Gabriel. Con la ayuda de los investigadores de Elías y el testimonio de antiguos empleados de Gabriel, lograron juntar un dossier que desenmascaraba el fraude financiero de Gabriel, las conexiones turbias entre Valeria y algunas empresas de fachada, e incluso la forma en que ella había manipulado información para intentar hundir a su exmarido. Era un contraataque preparado con cautela, pero aún había una gran incertidumbre. Los medios eran volátiles, y una sola palabra fuera de lugar podría arruinarlo todo. El gran día llegó. El salón alquilado por Valeria estaba lleno de reporteros, camarógrafos y figuras del ámbito empresarial, todos ansiosos por escuchar lo que prometía ser un revelador destape contra Elías. Valeria, envuelta en un vestido rojo que emanaba confianza, subió al escenario con una carpeta en mano. Agradeció la presencia de todos con una sonrisa calculada y comenzó su discurso. Hoy estoy aquí para revelar verdades que algunos intentan esconder sobre quienes pretenden erigirse como modelos de integridad, anunció, y el murmullo en la sala creció con curiosidad. A medida que avanzaba, sus palabras se cargaron de insinuaciones venenosas, especialmente dirigidas a Ruth, a quien presentó indirectamente como una oportunista con un pasado cuestionable. Entre los presentes, Ruth observaba desde una de las últimas filas junto a Elías, con las manos apretadas en su regazo. La calma de Elías, sin embargo, era implacable. Cuando Valeria llegó al clímax de su declaración, insinuando que los negocios de Elías estaban ahora en manos inexpertas e inadecuadas, él se levantó con determinación, interrumpiendo el murmullo general. Se dirigió al escenario con una seguridad que hizo que incluso Valeria vacilara por un momento. Los flashes de las cámaras lo acompañaron mientras tomaba el micrófono.
Agradezco la oportunidad de estar aquí para aclarar esta confusión, comenzó, con un tono que oscilaba entre ironía y resolución. En un movimiento que nadie esperaba, Elías presentó una serie de documentos respaldados con pruebas contundentes. Habló con claridad, evidenciando cómo Valeria y Gabriel habían trabajado juntos para desestabilizar su vida personal y profesional. Proyectaron correos electrónicos, contratos falsificados y registros bancarios que conectaban a Valeria con empresas ilegales y a Gabriel con desfalcos. Las pruebas eran irrefutables y los ojos de los asistentes se llenaron de asombro. Valeria, por primera vez, perdió su compostura, balbuceando excusas que nadie parecía escuchar. Pero lo que verdaderamente desató el caos fue Gabriel, quien, al verse acorralado, traicionó a Valeria públicamente. Ella me prometió participación en las empresas de Elías si la ayudaba, confesó, buscando salvar su propia reputación. Su declaración dejó helados a todos en la sala, sellando la caída de su alianza. En medio del caos, y justo cuando parecía que todo estaba controlado, Ruth se levantó de su lugar y caminó hacia el escenario. Elías intentó detenerla, preocupado por el impacto que podría tener para ella ponerse frente a la audiencia, pero Ruth le dirigió una mirada firme. Con el micrófono entre sus manos, Ruth respiró hondo y comenzó a hablar. No defendió su dignidad atacando a Valeria ni a Gabriel, sino compartiendo su verdad con una sinceridad que desarmó a todos los presentes. Habló de su infancia humilde, de los errores de su juventud, del momento en que perdió todo debido a una traición, y de cómo había decidido reconstruir su vida desde la honestidad y el trabajo duro. No busco riqueza ni poder, solo busco que la verdad prevalezca, porque las mentiras solo destruyen, y no quiero ser parte de eso, concluyó con una voz cargada de emoción. El salón, que minutos antes estaba lleno de susurros y murmullos, ahora estaba en completo silencio. Incluso Valeria, casi derrotada, no pudo articular más palabras. Las palabras de Ruth resonaron no solo por su autenticidad, sino porque apuntaban a algo más grande que el escándalo presente. La lucha por mantenerse fiel a uno mismo incluso en las peores circunstancias. Al final, varios periodistas dejaron de lado sus notas sensacionalistas para aplaudir. Ruth bajó del escenario, y en cuanto lo hizo, Elías la tomó de la mano frente a todos, reafirmando su alianza no solo como socios, sino como dos personas unidas por algo mucho más fuerte. Aunque Valeria intentó dar declaraciones en los días siguientes para salvar lo poco que quedaba de su reputación, los medios ya habían volteado la narrativa en favor de Elías y Ruth. La caída de Valeria fue completa, perdiendo aliados y encontrando por primera vez el aislamiento que tanto temía. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió meses después, cuando apareció en la finca que Elías y Ruth habían comenzado a reconstruir como su nuevo hogar. Vestía ropa sencilla, su rostro mostraba el agotamiento y su actitud ya no era altiva. «Solo vine porque quería disculparme», dijo con voz baja. Ruth, tras un instante de vacilación, la invitó a pasar. En esa pequeña reunión en la finca no hubo palabras de reconciliación grandilocuentes, pero sí un aire de cierre emocional que permitió a cada uno seguir adelante. Valeria aceptó lo inevitable, y Ruth encontró una vez más un espacio en su corazón para perdonar. Mientras el sol se ocultaba, Ruth y Elías contemplaban desde la terraza la vida tranquila que habían comenzado a construir, jurándose apoyar a otros que, como ellos, habían aprendido a encontrar la verdad y la felicidad en los lugares más inesperados. Elías y Ruth caminaron juntos hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de convicción y esperanza. Dejaron atrás la mansión, las intrigas y las ataduras de un mundo superficial y se mudaron a una modesta finca rodeada de paz y sencillez. Desde allí, fundaron una organización benéfica para ayudar a mujeres vulnerables, aquellas que, como Ruth, habían sufrido injusticias pero seguían luchando por salir adelante. Valeria, atrapada en su propia derrota, finalmente se enfrentó a la soledad que tanto temía, mientras Gabriel desaparecía de los círculos sociales, cargando con su deshonra. La historia de Elías y Ruth demostró que, al final, no son las apariencias ni el pasado los que definen a las personas, sino su capacidad para encontrar la valentía de crecer, perdonar y creer en un amor que no teme las miradas ni los juicios. Si te emocionó esta historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más relatos llenos de drama, fe y redención. Haz clic en la historia que aparece en pantalla y sigue viviendo momentos inolvidables con nosotros.